Ok, hola Docs, muy buenos días. Probablemente pensaron que ya los había abandonado y sí, perdón por no estar tan atento, pero vamos a intentar terminar. Y yo tengo que terminar, si no, me muero. Entonces, hoy les voy a dar lo que es el tema de sinapsis. Entonces, ¿qué es la sinapsis? Pues veamos. ¿Qué vamos a abordar? Mejor dicho, pues vamos a abordar qué es la sinapsis, cuáles tipos existen, cómo se sintetiza el neurotransmisor, qué es lo que tiene que pasar antes de que se dé esta sinapsis, cómo se libera y qué es eso de retardo y demás. Entonces, vamos a iniciar con las partes de una neurona, porque es importante conocer qué partes tiene, ¿no? Entonces, recordando nuestras clases de histo, ¿qué partes tenía la neurona? Teníamos las dendritas, que eran estos pequeños bracitos que le sobresalen. Teníamos o mejor dicho, son esas prolongaciones que van a permitir que se conecte con otras neuronas. También tenemos al cono axónico, que es la parte en la cual el soma neuronal, que es este de aquí, soma o cuerpo neuronal, se va a convertir en el axón. Es la parte de unión entre esas dos. Luego en el axón, ¿qué teníamos? Teníamos que podemos encontrar una molécula conocida como la mielina. ¿Qué era la mielina? Es un recubrimiento que tienen los axones que les permite acelerar el proceso de transmisión del impulso nervioso y ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, si tenemos estas vainas de mielina, también es importante destacar que entre estas vainas hay unos pequeños espacios. Entre cada vaina hay un pequeño espacio. A estos espacios se les conoce con el nombre de nódulos de Ranvier. Entonces creo que aquí no lo coloqué. Entonces vamos a poner nódulo de Ranvier. Y es importante, ¿por qué? Porque es en los nódulos de Ranvier donde se va a llevar a cabo la conducción saltatoria, la cual veremos en unos minutos. Ahora, también es importante que veamos esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque aquí va a ser donde nosotros vamos a encontrar, estas van a ser las estructuras que propiamente van a ser la sinapsis. ¿Y cuáles son? Los terminales axónicos o botones sinápticos. ¿Y qué son? Es esencialmente estas prolongaciones terminales de una neurona, de ahí que se llaman terminales axónicas, ¿no? Pero ¿por qué se llaman botones sinápticos? Bueno, porque son estas estructuras donde se da la sinapsis. ¿Y qué es la sinapsis? La sinapsis es la conexión de una neurona con otra, o es el punto de unión o el punto en el que se conecta una neurona con otra. Por lo tanto, podríamos decir que esto es sinapsis. La sinapsis es conexión de las neuronas. Sinapsis. ¿Y esta sinapsis con quién se puede dar? La sinapsis se puede dar entre una terminal axónica y una dendrita, o bien entre la terminal axónica y el soma neuronal. Muy bien, eso sería por parte de las partes de la neurona. Ahora sí, ya les estaba haciendo un pequeño spoiler, ¿no? Entonces, ¿qué es la sinapsis? La sinapsis es la región en la que se conecta la terminal axónica con su célula diana. ¿Y eso qué quiere decir? Que es la región en la que esta parte se va a conectar con otra neurona. O bien, justo, ¿por qué? Porque una célula diana puede ser una neurona o puede ser otra célula excitable, por ejemplo, el músculo esquelético, que ya veremos después. Ahora, es en esta región donde se comunican las neuronas. ¿Y cómo se van a comunicar? Pues se van a comunicar mediante señales parácrinas. ¿Qué era una señal parácrina? Parácrina es cuando son dos células cercanas entre sí. ¿Y qué tipo o cómo se pueden comunicar? Mediante señales neuro, neurócrinas o eléctricas. ¿Qué quiere decir? Las neurócrinas va a tener que ver con neurotransmisores, es decir, sustancias químicas. Y las eléctricas van a tener que ver con qué? Con iones. Entonces, cuando hablemos de una sinapsis, es decir, ese sitio donde se conecta una neurona con su célula diana, vamos a hablar de que vamos a tener varias partes. Tenemos la terminal presináptica, la hendidura sináptica y la membrana postsináptica. Entonces, son estas tres partes las que vamos a ver como constante en todas las sinapsis, en todas donde veamos que se conecta una neurona con su célula diana. Y ahora, ¿por qué es importante hacer distinción entre terminal, presináptica y postsináptica? Porque en cada una van a pasar cosas diferentes. ¿Por qué? Ya lo veremos con más detalle, pero esencialmente en la presináptica va a ser donde vamos a encontrar a quién, a nuestro neurotransmisor. Y en nuestra membrana postsináptica va a ser donde vamos a encontrar a quién, a los receptores. ¿Y la hendidura qué es? La hendidura es el espacio donde se va a salir este neurotransmisor para llegar a unirse aquí. Eso es esencialmente lo más importante. Ahora,
¿Por qué es importante también esta parte de aquí? Porque dependiendo a cómo se comuniquen las neuronas, porque podemos resumirlo también de esa manera, que la sinapsis es comunicación de las neuronas o el sitio donde se comunican las neuronas, pues eh, tenemos que preguntarnos cómo nos comunicamos. Nosotros cuando nos comunicamos con otra persona hablamos, ¿no? ¿Cómo le hacen las neuronas para mandar sus señales? Pues lo hacen mediante, como ya vimos, neurocrinos y eléctricos. Ya les expliqué. Entonces, esto nos permite clasificarlo en dos tipos de sinapsis. La sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Química, ¿de dónde viene? De esas sustancias neurocrinas, es decir, ¿de quién? De los neurotransmisores. Entonces, la comunicación se va a dar mediante neurotransmisores. ¿Y los neurotransmisores dónde quedamos que quedaban? En la membrana presináptica. Muy bien. ¿Y dónde van a actuar? En la membrana postsináptica. ¿En dónde? En los receptores, como ya les expliqué hace rato. Ahora, es importante que conozcamos las características de cada tipo de sinapsis. ¿Por qué? Porque pues, son muy diferentes y me van a servir para cosas diferentes. ¿Cómo qué? Una característica muy importante de la sinapsis química es unidireccional. ¿Qué quiere decir? Pues que únicamente va a ir de la neurona, de aquí de nuestra neurona presináptica a la postsináptica. Y ya, no se va a regresar esa señal. Además, son las más comunes, pero es una respuesta muy lenta. ¿Por qué es lenta? Porque me tardo en lo que libera el neurotransmisor y en lo que viaja el neurotransmisor y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Es importante o qué tiene que ver con que sea rápida y qué significa unidireccional. Bueno, si existe algo unidireccional, va a existir algo bidireccional. Y si una respuesta rápida, lenta, la otra va a ser rápida. Entonces, con que se aprendan las características de una, ya quedó. Y ahora, ¿por qué? Porque la sinapsis eléctrica va a ser aquella en la que vamos a tener esas características al revés. Y aquí, ¿cómo son? La comunicación va a ser bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que se puede ir en este sentido o en este sentido. Es decir, una vez que mando la señal, se me puede regresar. ¿Y a qué se debe? A que la sinapsis eléctrica, ¿qué es lo que nosotros nos pasamos? ¿Qué se están pasando las neuronas? Se están pasando iones. ¿Por qué? Porque las neuronas van a tener sus citoplasmas comunicados. ¿Comunicados por qué? Por uniones tipo hendidura. Es decir, van a ser células que van a estar fusionadas y como sus citoplasmas van a estar fusionados y que hay en el citoplasma hay iones. Entonces, ¿qué va a pasar con estos iones? Como los citoplasmas están comunicados, se van a poder ir de manera indistinta al de uno o al de otra célula. ¿Eso qué va a permitir? Eso va a permitir que la conducción sea bidireccional. Además, ¿cómo va a ser? Va a ser rápida. Entonces, imaginemos, ¿cómo vamos a ver esto? Imaginemos que la sinapsis química nosotros necesitamos de mensajeros químicos, que son los neurotransmisores. Entonces, imaginemos que es como si como antes, ¿no? Que se mandaban sus cartitas, que yo hacía una cartita y se la daba a un cartero, y ese cartero iba bien lejos a dárselo a mi amigo. Algo así pasa con las sinapsis químicas. ¿Por qué? Porque las sinapsis químicas se van a tardar más en lo que sintetizan ese neurotransmisor y en lo que lo sacan y todo eso, lo envían y en lo que viaja se tardan, ¿no? Entonces, es como esa parte del cartero. Y en cambio, la sinapsis eléctrica es como si yo estuviera hablando con alguien al lado de mí. O sea, estamos tan cerca que nos podemos comunicar directamente, ¿no? Y pues ahí, y aquí también podemos ver ese ejemplo de la comunicación bidireccional. Él me habla, yo le hablo, y así pasa en la sinapsis eléctrica. Ahora, ¿cuáles son las partes de una sinapsis? Ya vimos que es el sitio donde se comunica, ya vimos que existen tipos, pero es importante conocer ahora las partes. Ahora sí, hace rato ya les estaba dando un pequeño spoiler. ¿Qué hay en la presináptica y qué hay en la postsináptica? En la presináptica van a haber vesículas con neurotransmisores. ¿Con qué neurotransmisores? Pues con los que sean, diferentes tipos. Y que va a tener unos canales muy importantes, que son los canales de calcio dependientes de voltaje. Eso significa aquí K más B. Calcio dependiente de voltaje. Entonces, ¿y por qué es importante el calcio? Ya lo veremos después, pero el calcio es una molécula esencial para la liberación de neurotransmisores. Por eso es tan importante
que en la membrana presináptica haya calcio. Ahora, ¿qué es la membrana posináptica? Vimos, yo les había dicho que es donde hay receptores, ¿no? Pero es muy importante que sepamos que existen dos tipos de receptores. ¿Cuáles? Los receptores ionotrópicos y los metabotrópicos. Entonces vamos a hablar un poco más de ellos más adelante. ¿Por qué? Porque primero vamos a hablar de los eventos presinápticos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar antes de la sinapsis, antes de que se dé ese contacto? Pues a la membrana presináptica le va a llegar un impulso eléctrico. Un impulso, un estímulo. ¿Y ese impulso qué me va a permitir? Va a permitir que mi voltaje de membrana ascienda. Entonces, el voltaje de membrana va a aumentar. Y al aumentar, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ocasionar que los canales de sodio dependientes de voltaje aumenten. Imaginemos que es como pasarle corriente a algo, ¿para qué? Para prenderlo y para que podamos abrirlo. Es como si le metiéramos corriente a una puerta. Esencialmente es eso. Esos son los canales dependientes de voltaje. Son una puerta que se abre con electricidad. Entonces, me llega un estímulo, se abre el canal de calcio. ¿Y qué les dije del calcio? El calcio es una molécula esencial para que se dé la liberación del neurotransmisor. ¿Por qué? Porque el calcio se va a unir con proteínas reguladoras que favorecen la fusión de vesículas con la membrana. Es decir, el calcio llega aquí se encuentran unas proteínas por ahí. Y estas proteínas, ¿para qué me van a servir? Van a servir para que sea como si fueran un ancla que va a permitir que un ancla y un imán. ¿Por qué? Porque estas proteínas van a permitir que la vesícula, esta es la vesícula que contiene adentro al neurotransmisor, sea traída hacia la membrana. Y al atraerse hacia la membrana también se va a anclar. Y luego de que se ancla, ¿qué le va a pasar? Recordemos, ¿de qué está hecho las vesículas? De fosfolípidos. ¿Y de qué están hechas también esas cosas? También van a tener fosfolípidos. Entonces, ¿qué van a permitir? Que se fusionen las membranas, ¿no? Entonces, se fusiona la membrana, la vesícula con la membrana, ¿y qué me va a permitir? Va a permitir que mi neurotransmisor difunda a la hendidura sináptica y se una con su receptor para ejercer un efecto. Entonces, esencialmente, ¿qué nos está diciendo esta diapositiva? Que los eventos presinápticos me llega un impulso. ¿El impulso para qué lo quiero? Para abrir una puerta. Se abre la puerta y entra el calcio. ¿El calcio para qué me sirve? Para reclutar a proteínas que me van a servir como un ancla y como un imán de las vesículas a la membrana. ¿Por qué? Porque llevan a la vesícula a la membrana y hacen que se pegue. Y al pegarse, ¿qué hace? La vesícula se fusiona y al fusionarse se liberan los neurotransmisores a la hendidura sináptica. Entonces, ahora, algunos datos adicionales. La cantidad de neurotransmisor liberado depende de la del calcio, la que a su vez va a depender de la cantidad de canales de calcio que se abran, que a su vez depende de qué? De la intensidad del estímulo. Entonces, ¿qué nos está diciendo este parrafito de aquí? Que dependiendo a qué tan fuerte es el estímulo, va a ser qué tantos canales de calcio abra y qué tanto calcio entre y qué tanto vesícula de neurotransmisor salga. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que todo es directamente proporcional. La intensidad del estímulo es proporcional ¿a qué? A la cantidad de calcio, de canales de calcio que se abren. Y si tenemos más canales de calcio abiertos, ¿qué va a pasar? Va a haber más calcio. Y si hay más calcio, ¿qué va a haber? Va a haber más neurotransmisor. ¿Y esto qué nos está diciendo? Que en función de qué tan fuerte sea la intensidad de estímulo que yo recibí, va a ser qué tan fuerte la respuesta que le voy a mandar a la siguiente célula. Entonces, ahora, cómo va a terminar todo esto? Porque, o sea, sí, se libera el neurotransmisor, pero después, ¿qué pasa con él? ¿Se queda toda la vida viviendo en la hendidura? No, no, eso sería malo con muchos neurotransmisores. Y ahorita vamos a ver como cuáles. Entonces, ¿cuándo termina? Cuando se degrada la enzima o cuando hay una recaptura a la terminal presináptica o bien cuando se van fuera de la hendidura sináptica. Entonces, ¿por qué? Hace rato no les había mencionado, pero en la hendidura sináptica, además de que pues va a ser donde liberamos el neurotransmisor, también ¿qué vamos a tener? Vamos a tener enzimas.
enzimas encargadas de ¿qué? De degradar al neurotransmisor. Esa es una. La otra es que el neurotransmisor va a volver a meterse a la célula, va a ser recapturado. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que el neurotransmisor es recapturado al interior de la membrana presináptica a través de un simportador de sodio y el neurotransmisor. Y por último, el neurotransmisor también se puede ir por ahí, es decir, salirse de la hendidura sináptica y perderse. Entonces, ¿por qué es importante todo esto que les expliqué? Porque no me interesa estar mandando un mensaje todo el tiempo. Imagínense que yo todo el tiempo, para llamarle la atención a alguien, le estuviera marcando. Pues no, no sería lo adecuado. Es importante que el mensaje solo se envíe un momento y ya, cuando me interesa, no que se la viva todo el tiempo así, ¿no? Entonces, aquí está la parte donde yo les quería explicar de los tipos de canales. Recuerdan que yo les había dicho que existen dos tipos de receptores, perdón. Los receptores ionotrópicos y los receptores metabotrópicos. Entonces, ¿qué es un receptor ionotrópico? Un receptor ionotrópico esencialmente va a ser un canal de iones. Así de fácil. Entonces, ionotrópico es igual a un canal iónico. Y se pueden acordar, ¿no? Ion me suena como a esencialmente a ion. De ahí viene, ¿no? Entonces es un canal iónico. ¿Y para qué sirve? Sirve porque el neurotransmisor, ¿qué va a hacer? Va a llegar el neurotransmisor por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, feliz de la vida. ¿Y qué va a pasar? Se va a unir al receptor que es un canal. Entonces se une a una parte específica de ese canal y que va a permitir que se abra. Y al abrirse, ¿qué va a hacer? Que entren los iones. Entonces, ¿esto por qué es importante? No sé si bueno, aquí se los puse, pero de una vez les voy dando un spoiler. Es importante porque este fenómeno es muy rápido. ¿Están de acuerdo que en abrir un canal no me tardo nada, no? Entonces, vamos a recordar que los ionotrópicos son instantáneos. Entonces, ¿y qué es algo instantáneo? Piensen, es algo que empieza rápido y también termina rápido, ¿va? Así, siempre que recuerden en algo instantáneo empieza rápido, termina rápido, como una marucha. La prepara rápido y te la termina rápido. Ujú. Entonces, eh, empieza rápido y termina rápido. Y en cambio, el metabotrópico, ¿cómo va a ser? Los receptores metabotrópicos también los podemos encontrar con el nombre de proteínas, bueno, de receptores acoplados a proteínas G. Y no sé si recordarán sus clases de bioquímica cuando veían ese lejano tema de lipólisis y todo eso de que la adrenalina, que el glucagón, que se unía con un receptor acoplado a proteína G. Pues es eso que vamos a ver aquí. Los receptores acoplados a proteína G o receptores metabotrópicos van a ser estos que cuando llega aquí nuestra molécula, similar hace rato, ¿no? Llega una molécula, se une con el neurotransmisor y ¿qué va a ocasionar? Las proteínas G van a ser moléculas que van a estar formadas por tres subunidades. Una subunidad alfa, una beta y una gamma. En su estado inactivo, ¿cómo van a estar formadas? Entonces, alfa, beta, gamma, unidas con una molécula de GDP. Ujú. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se une mi neurotransmisor, se une el neurotransmisor, entonces, quitemos esto. Aquí sí, ya se unió el neurotransmisor. ¿Qué va a pasar? Que esta molécula de esta proteína G se va a romper. ¿Y cómo se rompe? Se rompe por un lado la proteína alfa, se va por ahí, feliz de la vida, y por otro lado se queda la beta con la gamma. Pero la subunidad alfa no se va solita. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿qué fue lo que ocasionó que se diera esta ruptura? Pues fue la unión de una molécula de GTP. Por eso vemos aquí que el GTP está aquí, ¿no? Con la subunidad alfa con GTP. ¿Por qué? Porque aquí llega una molécula de GTP y se unió con esta subunidad de esta manera. Y al unirse, ¿qué ocasionó? Que desplaza al GDP y el GTP se une con la subunidad alfa y eso permite que se salga y me quede de esta manera. O sea,
Eso es, se rompe. Ahora, ¿por qué son diferentes un canal iónico y una proteína acoplada a proteína G? Porque las proteínas, los receptores metabotrópicos van a tener muchas funciones. Entonces, esa es otra clave. Tiene MD, bueno, MD muchas. ¿Muchas cuántas? Tiene cuatro. ¿Como cuál? Tiene la función de abrir canales. Eso es lo que estamos ejemplificando aquí. Se abre un canal. ¿Qué otra función tiene? La de activar a una enzima. Y bueno, activar enzimas que pueden estar en la membrana o en el citoplasma. Esas serían sus dos funciones. Y la última, ¿cuál es? Es activar la transcripción genética. Por lo tanto, una proteína que es metabotrópica, bueno, un receptor metabotrópico tiene todas esas funciones. Si no me entendieron, vamos a explicarlas aquí más a detalle. Entonces, los receptores ionotrópicos, ¿qué son? Son canales iónicos. Entonces, ¿cuál es su función? Es abrir un canal iónico. ¿Y para qué? ¿Para qué me sirven los canales? Para permitir el paso de los iones. Ahora, estos existen dos tipos, los catiónicos y los aniónicos. Su nombre lo dice, ¿no? ¿Para qué sirve? Uno para pasar cationes y otro para pasar aniones. ¿Y qué características tienen? Ya les había dado un spoiler de esto, ¿no? Que tienen efectos rápidos. Y como les dije que eran instantáneos. Por eso se abren rápido y se cierran rápido. En cambio, los metabotrópicos ¿qué son? Son esos que van a estar acoplados a un segundo mensajero o una proteína G. ¿Y qué funciones tienen? Ya habíamos visto en el esquemita, ¿no? Abren canales, activan a enzimas que pueden estar en la membrana o en el citoplasma y activan la transcripción genética. Entonces, ¿qué es lo importante de estos? Que tienen efectos lentos. ¿Por qué? Porque se abren lento y también se cierran más lento. Entonces van a tener efectos duraderos. ¿Y en dónde van a ser muy importantes estos receptores metabotrópicos? En la función mental superior, que es la memoria. Entonces, para que se acuerden, palabras clave. La M. ¿M de qué? M de memoria. M de más duradero. MD metabotrópico y MD muchas. Entonces también pueden relacionar que pues no es lo mismo que nada más abras una puerta a que abras una puerta, actives enzimas y la transcripción genética. Entonces, están de acuerdo que en hacer todo eso me voy a tardar más, ¿no? Por eso tienen efectos más duraderos. Ahora, vamos con los neurotransmisores. ¿Qué tipos de neurotransmisores existen? Hay varias formas de clasificarlos. Vamos a poner algunos ejemplos. Entonces, tenemos a los neurotransmisores de molécula pequeña y acción rápida, a los neuropéptidos de acción lenta y ya. Entonces, esa es la distinción. Unas son moléculas chiquitas y otras son muy grandes. ¿Y por qué van a ser moléculas chiquitas? Porque pueden ser cualquiera de estas, como que la acetilcolina, que esta la resaltamos mucho porque la vamos a estar escuchando hasta la náusea. ¿Qué otras? Las aminas. ¿Aminas como cuáles? Unas muchas moléculas que también vamos a escuchar hasta el cansancio, como cuáles? La noradrenalina, la adrenalina, bueno, la noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, histamina y melatonina. Entonces, las estas que son aminas, conocidas como aminas vasoactivas, por ejemplo. Entonces, ¿qué otra molécula es pequeña? Un aminoácido. ¿Qué es una molécula grande? Una proteína. Una chiquita, aminoácidos. ¿Como quién? Glutamato, aspartato, glicina y GABA. También los gases, como cuál? El óxido nítrico. Y las purinas, ¿como quién? Como la adenosina. Y los neuropéptidos de acción lenta, ¿como quién? Las hormonas, bueno, los péptidos y los lípidos. ¿Y cuáles son algunos ejemplos de los péptidos? Pues las hormonas, como las hipofisiarias y las hipotalámicas, porque sí, también son neurotransmisores. Entonces, ahora, ¿por qué es importante que hagamos una distinción entre qué es una molécula pequeña y qué es un neuropéptido? Que para que no se confundan, dividámosla en moléculas pequeñas y hormonas, porque esencialmente son eso los neuropéptidos. Entonces, las de molécula pequeña, ¿para qué me sirven? Me sirven para transmisión de señales sensitivas al sistema nervioso central,
¿Por qué? Es importante, por ejemplo, que si yo me estoy quemando con una fogata o con fuego, pues sí, ¿no? ¿Qué es lo que me va a pasar? Pues tiene que ser rápido. ¿Por qué? Porque me estoy dañando. Y eso le tiene que llegar rapidísimo a mi sistema nervioso central. Entonces, ¿también para qué me sirve? Para transmisión de señales motoras al músculo. No me puedo tardar años en en que mi cerebro le diga a mi pierna, oye, muévete porque quiero caminar. No, son acciones rápidas. Entonces, ¿para qué me van a servir? Para aumentar la conductancia de los iones. En cambio, los neuropéptidos de acción lenta, ¿qué van a hacer? Tienen acciones más potentes y duraderas. ¿Para qué me sirven? Para una activación o inactivación prolongada de los canales. También pueden activar o inactivar la transcripción de genes y pueden aumentar o disminuir la cantidad de receptores. Entonces, ahora, algo muy importante que si quieren no se aprendan todos los neurotransmisores, pero que sí quiero que se acuerden y que nunca se les olvide y que esto quizá ya hasta lo recuerdan de Neuronato del año pasado, es de cuáles son ejemplos de neurotransmisores excitadores y cuáles son inhibidores. Los más famosos. ¿Cuál es el neurotransmisor excitador más importante del sistema nervioso central? El glutamato. ¿Y quién es el inhibidor principal del sistema nervioso central? GABA. Uh-huh. Y del periférico, glicina. Y otro ejemplo de uno muy importante, la serotonina es activador. Uh-huh. Entonces, eso sí no se les puede olvidar, por eso están aquí de colorcitos, no lo olviden. Y por último, algo adicional, ¿dónde se sintetizan? Del sistema nervioso periférico, o bueno, ¿cuáles son neurotransmisores muy importantes de ese sitio? La acetilcolina, la adrenalina y la noradrenalina. Y ya, nada más como algo adicional, pues los de molécula pequeña se van a sintetizar en las terminales sinápticas, mientras que los péptidos se van a sintetizar en el soma neuronal. Ahora sí, vamos con el que les dije, acetilcolina, el que vamos a estar escuchando hasta la náusea. Muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser el que nos va a participar, por ejemplo, en la contracción muscular. Importantísimo. Entonces, ¿cómo se sintetiza? Vamos a ver. Para la síntesis de acetilcolina requerimos de dos moléculas, de acetilcoenzima A y de colina. Entonces, la sintetizamos. ¿Y con qué la vamos a sintetizar? Con una enzima conocida como colina acetil transferasa, que es la que me permite unir acetilcoenzima A más colina y formar la acetilcolina. Uh-huh. Entonces, esta colina acetil transferasa, ya, sintetiza acetilcolina, chido. La meto a una vesícula y luego a esa vesícula, ¿qué le voy a hacer? Pues lo de hace rato, ¿no? ¿Qué necesitábamos? ¿Qué? Es más, esta sí es, no sé si pregunta de EPA, pero es muy importante, que ¿cuál es el estímulo necesario para la liberación de un neurotransmisor? Es el calcio. Nunca olviden eso. El calcio lo necesitamos para liberar a, a cosas que estén adentro de vesículas, porque no solo sirve con neurotransmisores, y ya lo veremos. Entonces, llega el neurotransmisor, ¿no? Llega el neurotransmisor, bueno, llega el impulso y ya todo eso, lo del calcio, ya entró el calcio y ya se incluye a la vesícula y ya, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a fusionar esto con la membrana y se libera la acetilcolina, ¿no? Esto se libera. ¿Y a dónde puede ir a parar? Porque aquí estamos viendo dos tipos de neurotransmisores, ¿no? Que si recordamos el esquemita que les dibujé hace rato, ¿de qué tipo sería este? Sería un ionotrópico. ¿Por qué? Porque es un canal de iones. ¿Y este qué sería? Sería un canal metabotrópico. ¿Por qué? Porque así es como se ven los que están, o bueno, como representamos a los que están acoplados a proteína G. Entonces, la acetilcolina se pueden unir estos dos y van a recibir nombres muy particulares. ¿Por qué? Porque a este receptor de acetilcolina de tipo ionotrópico lo vamos a conocer con el nombre de receptores nicotínicos. Nicotínicos. Bueno, no sé si aquí se los puse. Ah, sí, aquí se los puse. Entonces, los receptores acoplados a proteína G, ¿con qué nombre los vamos a conocer? Con el nombre de receptores muscarínicos.
que hasta lo podemos relacionar fácilmente, ¿no? Para que nunca se les olvide cuál es cuál. Pues el muscarínico empieza con M de metabotrópico y el nicotínico empieza con N de qué? N de qué? No, N de nada, perdón. Y el nicotínico podemos pensar que pues tiene varias Is, ¿no? Is de iones. Y listo. Entonces, ¿qué tipos de receptores para acetilcolina existen? Nicotínicos y muscarínicos. Eso nunca se les puede olvidar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si me uno a un canal o a otro? Si me uno al canal nicotínico, el canal nicotínico o de acetilcolina ionotrópico va a ser un canal de sodio activado por ligando. ¿Y para qué me sirve? Para que entre el acetil, para que dos moléculas de acetilcolina se unan y entre el sodio. ¿Y en dónde va a ser muy importante? Pues va a ser de vital importancia en músculo esquelético y en neuronas o en sistema nervioso central. En cambio, el muscarínico, que es el receptor acoplado a proteína G, lo podemos encontrar en músculo liso, cardíaco, glándulas endocrinas, exócrinas y en sistema nervioso periférico. Listo. Ahora bien, ¿qué tipo de... ¿qué es lo que va a pasar con la acetilcolina que se quedó en la hendidura? Yo les había dicho que no voy a... que la acetilcolina no se va a quedar viviendo ahí toda la vida, ¿no? O sea, ejemplo, si es el neurotransmisor que utilizo para la contracción muscular, el que se quede todo el tiempo ahí en la hendidura, implicaría que todo el tiempo mis músculos estarían como contraídos. Pues sí, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Degradarla. ¿Y quién la va a degradar? La va a degradar la enzima conocida como acetilcolina esterasa. Muy importante esta enzima. Y ahorita les explico por qué. Porque, bueno, en general todo esto de la acetilcolina va a tener una correlación clínica que no, a veces a los profesores les gusta preguntar, que es con la miastenia gravis. Y ahorita les voy a contar. Entonces, la degradación de acetilcolina, ya vimos, es por esta enzima. ¿Y en qué se degrada? En acetato y en colina. El acetato, pues ya, ahí se va, lo mandamos a ciclo de Krebs o lo mandamos a algo. Y la colina, ¿qué le va a pasar? La colina la vamos a utilizar para como reciclaje. Por esa razón, vamos a tener un importador con sodio que va a permitir que la colina entre a la célula y la podemos reutilizar aquí, bueno, acá, para que pase nuevamente todo ese proceso que ya les expliqué. Entonces, eso sería la parte de la acetilcolina. Y ahora sí, ¿qué tiene que ver esto con los de la miastenia gravis? Pues tiene que ver con que la miastenia gravis va a ser una enfermedad autoinmune en la cual se van a generar autoanticuerpos que van a atacar a una molécula, bueno, no una molécula, van a atacar a nuestro bonito canal nicotínico. Es decir, que vamos a producir autoanticuerpos contra este canal y ¿qué le vamos a hacer? Lo vamos a destruir. Entonces, ¿por qué les digo que es importante esta acetilcolinesterasa? ¿Qué quedamos que hace la acetilcolinesterasa? Baja la cantidad de acetilcolina, ¿no? Entonces, em, por cómo podríamos hacer que, bueno, la miastenia gravis, ¿qué es lo que causa? Te va a causar debilidad muscular. ¿Por qué? Porque no vas a ser capaz de contraerte. ¿Por qué? Porque si necesitamos acetilcolina porque si les dije que el receptor nicotínico sirve para la contracción muscular y no lo tenemos, entonces ¿qué va a pasar? No va a haber contracción. O bueno, más que no tengamos, tenemos muy poquitos. Entonces, ¿cómo podemos solucionar más o menos esa debilidad muscular? Pues aumentando la cantidad de acetilcolina. ¿Por qué? Porque de esta manera, las poquitas moléculas de acetilcolina, los poquitos receptores nicotínicos que estén saludables, después de todos los que destruí, pues van a ser capaces de estar abiertos y por ende permitir la contracción muscular. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Pues matando esta enzima. ¿Con quién? Con inhibidores de la acetilcolinesterasa. Ejemplo, la neostigmina. Un ejemplo de un fármaco, ¿no? Que si no me equivoco ven en este bloque. Entonces es un ejemplo de, ¿de qué? De la importancia de esta enzima. Ahora, vamos a pasar con los procesos conocidos como coliberación, cotransmisión y otro ejemplo de cotransmisor. ¿Qué es coliberación? Estos términos quizá los escuchen, quizá no, pero igual se los platico.
Coliberación es cuando tenemos dos neurotransmisores en una misma vesícula. Dos neurotransmisores que ¿cómo van a ser? Van a ser diferentes y se liberan al mismo nivel de calcio. Ahora, ¿qué es la cotransmisión? La cotransmisión es cuando tenemos neurotransmisores diferentes en diferentes vesículas y se liberan a diferentes concentraciones de calcio. Ujú. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque, ok, problemas técnicos, perdón. Entonces, estamos hablando ¿de qué? De la miastenia gravis. La miastenia gravis va a ser una enfermedad en la cual se produce se producen autoanticuerpos contra el receptor nicotínico. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mi célula, bueno, que mi cuerpo empieza a destruir el receptor nicotínico. Y eso que hace que, pues, por ejemplo, que no haya contracción muscular. Vimos que el nicotínico está en músculo esquelético. Entonces, si no hay nicotínico, no hay entrada de sodio y no va a haber contracción. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto? Esto lo puedo solucionar a través de los inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Por qué? Esa enzima era la que mata a la acetilcolina. ¿Y qué pasa si mato a esa enzima? Pues aumenta la cantidad de acetilcolina. Si aumentamos la cantidad de acetilcolina, los poquitos receptores que queden sanos van a ser capaces de estar abiertos de manera constante o se van a poder abrir con facilidad. Eso va a solucionar la debilidad muscular que tenemos en esta enfermedad. Por eso, los inhibidores de la acetilcolinesterasa son importantes en esta patología. ¿Cuál es un ejemplo? La neostigmina. Si no me equivoco, lo ven en este bloque de Pharma. Entonces, nada más como un pequeño breviario cultural. Ahora, hay dos procesos que no son nada del otro mundo, pero se los explico, que son la coliberación y la cotransmisión. Y esencialmente, ¿qué es? Coliberación es todos en bola salen. Y la cotransmisión va a ser que van a salir de manera separada. ¿A qué me refiero? Coliberación es cuando dos neurotransmisores están en una misma vesícula y salen al mismo nivel de calcio. Y la cotransmisión es cuando tenemos a los neurotransmisores que van a estar en diferentes vesículas y salen a diferentes concentraciones de calcio. Y y también puede ser que estén no solo en diferentes vesículas, sino también en diferentes terminales. Eso es lo único importante que hay que saber de aquí. Entonces, eso es lo único importante de esto. Ahora, bueno, esta tabla se las puse, no es importante que se sepan todos los neurotransmisores, es una tabla del Silverton, otra del Guyton. Esto es más como breviario cultural, si quieren aprendérselo muy bien, pero si no, no es necesario que se lo sepan para el DEPA ni para la vida. Lo que sí es que algo muy importante que tenemos que recordar es que los efectos dependen del neurotransmisor y el receptor. ¿Por qué? Porque un mismo neurotransmisor puede actuar en diferentes receptores y tener diversos efectos. Un claro ejemplo va a ser la adrenalina, por ejemplo. La adrenalina, dependiendo a si se une que a su receptor alfa 1, al alfa 2, al beta 2, al beta 1, de entrada, esos receptores están en diferentes órganos y la adrenalina va a ejercer un diferente efecto. Por ejemplo, el alfa 1 causa vasoconstricción, mientras que el beta 1 causa taquicardia o causa aumento de la contracción del corazón, ¿no? Entonces, es un ejemplo de que pues, los neurotransmisores tienen diferentes personalidades dependiendo de dónde estén. Y ahora, también hablando de los neurotransmisores, pues tenemos que están los excitadores y los inhibidores. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace a un receptor excitador o un receptor inhibidor? Los receptores excitadores, como por ejemplo el glutamato, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo es que, de entrada, por qué le decimos excitadores? Porque van a permitir que el voltaje de la membrana, vamos a ponerlo aquí, cuáles aumentan el voltaje de membrana y cuáles bajan el voltaje de membrana. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el voltaje de la membrana aumente? Pues, un ejemplo, metiendo cargas positivas, como aquí estamos viendo, metemos sodio y calcio. Otro ejemplo es bloqueando la entrada de cargas de cloro, de cargas negativas. ¿Qué estamos haciendo aquí con este neurotransmisor? Cerrando al canal de cloro. También, ¿qué podemos hacer? Impedir la salida de potasio, como podemos ver en esta parte, y también aumentar el metabolismo.
¿Por qué? Porque un aumento del metabolismo produce un aumento de la expresión de receptores excitadores y baja la de los inhibidores. Entonces, ¿cuáles son ejemplos? El glutamato, súper importante, nunca lo olviden, la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina y la acetilcolina. ¿Cuáles son ejemplos de receptores inhibidores? Bueno, ¿qué es lo que hacen? Si los excitadores abrían canales para que pasaran positivos y para que no pasaran los negativos, este es al revés. Cierra los que permiten la entrada de cargas positivas y abre los que permiten la entrada de cargas negativas. También van a permitir la salida de potasio o bien van a ¿qué? A bajar el metabolismo o inhibirlo, porque con eso aumentan los receptores inhibidores y bajan los excitadores. Ejemplos de esto: GABA, glicina, otra vez acetilcolina, porque sí, la acetilcolina puede ser tanto excitador como inhibidor. Y también, ¿quién? También también la adrenalina puede ser tanto excitador como inhibidor. Ya verán. Ahora, eh, bueno, un rapidísimo recordatorio. ¿Cuáles eran los principales iones del líquido intracelular? Intra son el potasio, ¿se acuerdan, no? Ese que tiene aprox 120 mil equivalentes por litro. Y el sodio, que son aproximadamente 14. Y tenemos muy poquito cloro aquí adentro, ¿no? Entonces, acuérdense de esa mnemotecnia que les di, de salero. ¿Qué es salero? Salero. Sal. ¿De qué está hecha la sal? De sodio y de cloro. Cuando te dicen salte, o así, corrijo, no salero, salte. Si te dicen salte, ¿qué es? Afuera. ¿Dónde y por qué afuera? Porque afuera hay sodio y cloro. Ujú. Así de fácil. O es donde hay más. Recuerden esa bonita mnemotecnia. Y ahora sí, unos muy importantes a recordar. Espero que recuerden todavía nuestra clase de potencial de membrana y todo eso. Entonces, ¿cuál es el potencial de equilibrio del sodio? Acuérdense, el potencial de equilibrio es el valor de voltaje de membrana al cual va a dejar de difundir un ion a través de la membrana. Entonces, ¿cuál es el del sodio? Es más 61 milivolts. El del potasio es menos 94, el de cloro es menos 65. Y todos estos potenciales de membrana, recordemos que tenemos que considerarlos para sacar el potencial de membrana en reposo. ¿Y cuál es? El de las neuronas, es de menos 65 milivolts, que es perfecto para subir o para que baje. Ahora, aquí vamos a empezar con otras definiciones. Ya conocemos qué es en reposo y demás. Ahora vamos a aprender acerca de los potenciales postsinápticos. Entonces, ¿qué es? Los neurotransmisores, ¿qué vimos que hacen? Esencialmente cambian la permeabilidad de la membrana a los iones. Entonces, ¿qué puede hacer? Puede abrir canales o puede cerrar canales. O los abre o los cierra. Ya lo vimos en el esquemita de hace rato, ¿no? Entonces, si los abre, ¿qué puede permitir? Que entre más sodio o que salga más potasio o entre más cloro. Entonces, si entra más sodio, ¿qué hay? Hay despolarización. ¿Y a esto cómo se le va a conocer? Se le va a conocer como potencial postsináptico excitador. Ujú. ¿Y cuál es otro ejemplo de un potencial postsináptico excitador? Si cerramos canales, sea cerrar canales para que salgan menos potasio o para que entre menos cloro. Eso también es un potencial postsináptico excitador. En cambio, si impedimos que entre el sodio o si favorecemos que entre el cloro o salga potasio, ¿qué pasa? Tenemos un potencial postsináptico inhibidor. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esto? Aquí solo les estoy explicando qué son los potenciales postsinápticos y que descompongamos la palabra postsináptico o potencial postsináptico es cómo se encuentra el voltaje de membrana después de la sinapsis. ¿Y qué es la sinapsis? La comunicación de las neuronas. ¿Y cómo? Con neurotransmisores. ¿Y qué hacen los neurotransmisores? Abrir o cerrar canales. Dependiendo a lo que hagan, porque ya vimos que cambian la permeabilidad de la membrana a los iones, ¿qué van a hacer? Pues van a provocar que puedan darse todos estos cambios que ya vimos aquí. ¿Por qué? Porque abrir canales facilita la difusión. Y no sé si recuerden cuando yo les decía que
iones se mueven con la finalidad de llevar a la membrana más a su potencial de reposo. Recordemos que el del sodio era de más 61, ¿no? Por eso es que lo lleva a ser más positivo. Y el del cloro y el potasio lo lleva a ser más negativo. En cambio, ¿qué hacemos al cerrar canales? Al cerrar canales hacemos que se acumulen cargas positivas o que no puedan entrar. Entonces, ¿qué hacemos? Si cerramos los de potasio, ¿qué hacemos? Acumulamos cargas positivas. ¿Y eso qué hace? Que se haga más positivo el interior, ¿no? Entonces, esencialmente, un potencial postsináptico solo es esto. O se hace más positivo o se hace más negativo. Ya. Y ejemplo, pues uno postsináptico excitador llevaría a mi potencial de membrana, que normalmente está en menos 65, lo llevaría a menos 45, que ya es más positivo, ¿no? Y y uno inhibidor lo llevaría a un valor más bajo. Ahora, y en esa imagen que les quiero decir, es lo mismo que acabo de explicar, ¿no? De que el postsináptico excitador, o abreviado como PPSE, lleva a mi voltaje de membrana de lo normal. ¿En cuánto está? En menos 65. Si es excitador, lo lleva a menos 45 y si es inhibidor, lo lleva a menos 85. ¿Y qué puede hacer que se haga, que sea inhibidor? Que entrada de cargas negativas o salida de positivas. ¿Qué puede hacer que se haga excitador? Que permita la entrada de sodio o, bueno, lo que ya les expliqué en la diapositiva de hace rato, ¿no? Solo que aquí, pues, más esquemático. Y ahora, esta imagen, quiero que se la aprendan. Esto de aquí sí es sumamente importante. Es muy probable que les pregunten de esto. En el final vino y en el Seoprec vino y en el DEPA vino. Entonces, importante que se aprendan esto. ¿Sí es esto? Bueno, si no, ahorita les digo cuál, pero igual es muy importante. ¿Por qué? La sumación espacial y la sumación temporal. La sumación espacial, ¿qué es? La sumación espacial es cuando muchas neuronas se van a juntar. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo un potencial de acción. Entonces, muchos terminales sinápticos llegan a una de las dendritas y somas de la neurona. ¿Y qué hacen? Ejercen potenciales graduados. Recordemos que es un potencial graduado, es un potencial que depende de su intensidad, depende de, bueno, más bien, la magnitud o qué tan grande sea depende de la intensidad del estímulo que le pase, ¿no? Y además es un potencial que va a ser transitorio. Entonces, estos potenciales que van a hacer viajan hacia la zona del gatillo que se encuentra en donde a nivel del cono axónico y se inicia un potencial de acción. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene que, o sea, qué de importante tiene esto? Que esencialmente la sumación espacial, ¿qué es? La sumación espacial es la unión hace la fuerza. Vamos a anotarlo aquí. Es la unión hace la fuerza. ¿Por qué? Porque si solo tuviéramos uno solo de estos, el cambio que generaría, aunque fuera un cambio excitador, ¿de cuánto sería? Como de 1.5 milivolts. ¿Están de acuerdo que con eso no vamos a alcanzar el voltaje umbral? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llamarle a todos. Imagínense que es como... A mí me gustaba pensarlo que es como si quisiéramos tirar una puerta. Si tú solito intentas tirar esa puerta o tú solito intentas empujar un coche, por ejemplo, no vas a poder. ¿Qué haces? Le llamas a tus amigos. Y al llamarle a tus amigos, ¿qué haces? Pues ya se puede mover, ¿no? Así como el coche o así como la puerta que logran tumbar entre varios, pues la sumación espacial es la unión hace la fuerza. Y otra cosa para que vean que la relación. Cuando nosotros empujamos el coche, todo lo hacemos en partes diferentes del coche, ¿no? O sea, de que yo, o sea, sí todos desde atrás, pero cada quien se reparte en todo el espacio de la cajuela, por decirlo así. Y eso mismo hacen las neuronas, van a repartirse entre todo el espacio de la neurona y cada quien va ahí donde pueda a mandarle sus señales positivas. Ahora, ¿qué es la sumación temporal? La sumación temporal es ¿qué es? Si hace rato habíamos visto que el espacial es cuando son muchas neuronas las cuales se encargan de
que de mandarle impulsos para lograr esa sumación es alcanzar ese potencial de acción o alcanzar ese voltaje umbral, aquí va a ser solo una. Y esa solo una que va a ser, se llama temporal porque va a ser la misma neurona la que a lo largo del tiempo va a estar enviando esa señal positiva. Entonces, si dos o más potenciales graduados se producen dentro de un mismo periodo de tiempo, se producirá un potencial de acción. Y el potencial de acción se da por descargas sucesivas de una sola neurona. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Es lo que yo les explicaba, que una misma terminal sináptica a lo largo del tiempo va a ir mandando señales que van a hacer que alcance el voltaje umbral. Entonces, dicho de una manera muy sencilla, si la sumación espacial era la unión hace la fuerza, la sumación temporal que es persevera y vencerás. ¿Por qué? Porque están de acuerdo que aquí solo es una, pero es una que lo sigue intentando y lo sigue intentando y lo sigue intentando. Es muy bonito lo que hacen las neuronas. ¿Por qué? Miren, va a ser esto, va a ser como ir dando brinquitos. En su primer intento, ¿hasta dónde llegó? Llegó hasta acá. Y en su segundo intento, ¿hasta dónde llegó? Ya llegó hasta acá. ¿Y eso en qué? En un mismo periodo de tiempo, ¿no? Porque ven que este estímulo se da estos dos estímulos se dan en un periodo corto de tiempo, lo cual permite que el voltaje vaya subiendo. Eso es lo más importante. Ahora, las dendritas en la sinapsis. Esta era la imagen que sí. Esta sí es la que les dije que viene en el DEPA y viene en el final y en el CEPREC. ¿Y a qué me refiero? Entonces, primero, la mayoría, el 80-95% de la sinapsis, se da en las dendritas. Gran parte de la excitación o inhibición está mediada por las dendritas. Entonces, es importante que veamos dónde se produce la sinapsis. Eso sí es algo que quiero que nunca se les olvide, ¿ok? Entonces, esos estímulos no producen un potencial de acción. Bueno, ¿a qué me refiero? A que en las dendritas no se puede llevar a cabo un potencial de acción. ¿Por qué? Porque no tienen canales de sodio dependientes de voltaje. Pero que sí son capaces de enviar potenciales electrotónicos, es decir, despolarizaciones o hiperpolarizaciones que se pierden con el tiempo. Ahora, ¿por qué les digo que es importante el sitio donde se lleve a cabo la sinapsis? Porque esta cosa, grábensela, la excitación o inhibición estará a cargo de la sinapsis más cercana al soma. Es decir, en lo que va avanzando la dendrita, por ejemplo, este de aquí, la más lejana. En lo que va avanzando, al inicio le manda un potencial posináptico excitador, ¿no? Entonces pasa de estar de menos 65 a menos 45. Pero ¿qué pasa? Que se va perdiendo ese potencial excitador. Entonces, ¿qué pasa? Ahora es menos 50 y ahora es menos 60 y al llegar aquí ya está súper bajo. Y ahora, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Y por qué les digo todo esto? Porque en la dendrita quedamos que no se da el potencial de acción. ¿Dónde sí se va a dar? En el cono axónico. ¿Por qué? Porque es aquí en el cono axónico donde habíamos quedado que está la zona del gatillo del potencial de acción. Es donde van a estar mayor cantidad de canales de sodio dependientes de voltaje. Por eso, entre más cercano al soma estés, o más cercano al cono axónico, va a ser la dendrita que va a mandar, perdón, la terminal sináptica que va a mandar en el potencial de membrana. Quizá no me entendieron esto, no se preocupen, aquí sí ya se los explico a fondo de qué es la integración sináptica. ¿Por qué? Porque una sola neurona no, va a estar conectada con muchísimas terminales sinápticas, como lo pueden ver en la imagen. Entonces, ¿a qué terminal sináptica le va a hacer caso? Pues le va a hacer caso a la que esté más cercana al soma. Por eso aquí les puse el principal determinante del efecto final de varias sinapsis es la ubicación. ¿Y a qué me refiero? Y esto también grábenselo. La ubicación mata cantidad. Ujú. Entonces, ¿a qué me refiero? Aquí quedamos que esta es la zona de gatillo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante de la integración sináptica? Que es, ¿cómo decirlo? Imaginemos que la neurona es una persona de mucho poder. Imaginemos que, o una persona, así, una persona, una novia, una chica que les guste, o un chico. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Imaginemos que
ustedes son una persona que está bien lejos de ella. Ustedes están aquí, ella está acá y aquí está su amiga mala onda. O su amiga o lo que sea. Entonces, esa persona mala onda que está aquí siempre le va a estar tirando, le va a estar diciendo que ustedes están bien feos y así. Imaginemos que ustedes le dicen a esta persona en cuestión, a su ser amado, le dicen, te quiero mucho, te amo o algo así, pero ustedes están muy lejos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que en lo que va pasando su mensaje, como que se va perdiendo. Entonces, su persona, su ser amado no los va a escuchar. Pero ¿quién sí los va a escuchar? O mejor dicho, ¿a quién sí va a escuchar su ser amado? Va a escuchar a esta persona de aquí. ¿Y qué le va a decir? Le va a decir, oye, que estás bien fea, dice. Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que aquí no importa que ustedes le hayan enviado una señal positiva. ¿Por qué? Porque se va perdiendo con el tiempo. Pero ¿qué es lo que sí va a quedar? Va a quedar la señal negativa que esta señora envió, o señor. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que les estoy tratando de explicar? Que aquí quien importa más es quien esté más cerca. ¿Más cerca de quién? De donde hay mayor cantidad de canales de sodio dependientes de voltaje, es decir, de la zona gatillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos a una neurona aquí, pues que se va a mandar el potencial posináptico inhibidor que va a gobernar sobre todos los demás. O sea, no me importa que todos estos estén enviando sus potenciales positivos. ¿Por qué? Porque se van perdiendo con el tiempo, pero ¿cuál es el que va a quedar intacto? El que está aquí al lado del cono axónico. Por eso, una neurona inhibitoria al lado del cono axónico va a ocasionar un efecto inhibitorio. ¿Y cómo se va a manifestar? Pues que incluso puede elevar el umbral del potencial de acción. Entonces, normalmente está en menos 45, pero si es que tenemos esa neurona ahí al lado del cono axónico, va a hacer que va a hacer que ¿qué? Va a hacer que ahora el umbral esté en menos 20. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos va a costar muchísimo más trabajo. Imaginemos que si antes solo necesitábamos de dos potenciales excitadores, ahora vamos a necesitar de todo esto para alcanzar el menos 20. Es decir, si se confunden con que digan, oye, pero si dice elevar, ¿no sería que nos acerca más a lo positivo y está bien? No, porque ¿qué habíamos quedado que era el voltaje umbral? Era el voltaje al cual se lleva a cabo el potencial de acción. ¿Y qué pasa si ahora en lugar de alcanzar esta altura, o sea, no sé, a ver, no es lo mismo decirle a alguien, alcanza esta altura, a decirle a alguien, alcanza esta altura? O sea, imaginemos que es como con un niño chiquito al que le decimos, a ver, si me alcanzas aquí, te doy un dulce. Y luego le dices, a ver, alcánzame acá. O sea, hasta acá no va a lograr alcanzar, entonces nunca va a recibir ese premio ese niño. En este caso, nunca vamos a llegar al potencial de acción. ¿Por qué? Porque no vamos a alcanzar ese voltaje umbral, nos va a costar muchísimo trabajo. Por eso se dice que cuando un estímulo inhibidor, cuando tenemos una neurona ahí al lado del cono axónico, eleva el potencial de umbral, o sea, lo eleva, lo hace más difícil de alcanzar. Entonces, bueno, y aquí vemos los dos ejemplos, lo que hemos estado aprendiendo, ¿no? De la sumación espacial y temporal. Sumación espacial, pues que hay muchas neuronas que van a intentar despolarizar o, bueno, de generar un potencial de acción. Y temporal porque, pues, se van dando varios estímulos a lo largo del tiempo, ¿no? Y, y listo. Entonces, esta imagen, les digo, es muy importante porque, ¿cómo se los van a preguntar en el DEPA? Les dicen, fulanito, bueno, tienes, les van a poner una imagen similar a esta y les van a decir neurona 1, neurona 2, neurona 3. Y les dicen, ¿qué es lo que ocurre si se activa la neurona 3? ¿Qué le pasa al potencial de acción? Y ahí les ponen, no, pues que les va a decir, no, hay inhibición, o hay activación, o hay algo similar. O por ejemplo, les van a decir, ¿qué es lo que pasa si se activa la neurona 1? Entonces, y ustedes se pueden ir con la finta de, es que como es positiva, aumenta el potencial de acción, ¿no? Pero, y con eso ya le gana. Oh, no, ya me acordé cómo les preguntan. Les van a decir, se da una descarga simultánea de la neurona 1, 2 y 3. ¿Qué esperas que pase con el potencial de acción o con el potencial de membrana?
Y ustedes se pueden ir con la finta de que, es que son dos estímulos positivos y dos le gana a uno. No, acuérdense, ubicación mata cantidad. No me importa si son 50 potenciales de posinápticos positivos. Si el que está más cercano es negativo, ya valió y se hace negativo. Entonces, la respuesta a esa pregunta es, el potencial se queda negativo o se hace negativo. Así les van a preguntar. Así tal cual les van a preguntar. Van a ver, van a ver. Ahora, ¿qué situaciones podemos tener con los potenciales de acción? Tenemos un potencial de acción que va a estar facilitado. Entonces, ¿cuándo se dice que tenemos un potencial de membrana facilitado? Cuando una neurona me manda un potencial posináptico excitador. ¿Qué es lo que pasa? Que lo eleva, ¿no? Eleva ligeramente. Entonces ahora, ¿por qué se dice que está facilitado? Porque si llega otro estímulo, le va a ser más fácil empezar desde aquí y llegar hasta acá que empezar desde aquí y tener que avanzar todo esto, ¿no? Por eso se dice que está facilitado, porque es menor la distancia que tiene que recorrer, digámoslo así. Entonces, si bien este potencial no va a llegar al umbral, lo va a acercar a él. Entonces, por eso se dice que es facilitado. Ahora, ¿qué es un potencial de membrana excitado? Cuando ya la excitación ya se supera la inhibición y está por encima del umbral. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a estar produciendo descargas del potencial de acción. Ahora, cuando es inhibido, ¿qué es lo que pasa? Cuando la inhibición supera la excitación. ¿Cuál es un ejemplo? Lo que vimos aquí, ¿no? De que yo les dije que es más importante si está más cercano al cono axónico. Entonces, la inhibición está superando la excitación. ¿Y qué vimos que pasa en este escenario? Pues que aumenta el voltaje umbral, que ya no va a pasar de menos 45, va a tener que alcanzar menos 20 mi neurona, ¿no? Ahora, ¿cuándo se dice que está fatigado? Cuando tenemos muchos estímulos, vamos a tener muchas descargas. Esto al inicio, pero con el tiempo serán menos descargas. Es decir, ¿por qué? Porque se termina el neurotransmisor o porque los receptores dejan de responder. Entonces, ¿cómo veríamos a nuestro potencial de acción? No tengo una imagen, pero se vería, bueno, ahí te la dibujamos. Se vería algo así. Al inicio, vamos bien. Hay muchos potenciales, pero luego, ¿qué pasa? Se hacen menos constantes o de plano ya no se producen. ¿Por qué? Porque ya fatigamos. ¿Por qué? Porque ya se agotaron los neurotransmisores o porque ya los receptores ya no funcionan. Entonces, si no funcionan los receptores y no hay entrada de iones, no va a haber cambios en el potencial, ¿no? Ahora, y ya nada más como mención final, algunas situaciones especiales, la alcalosis, es decir, tener un pH básico en la sangre, es decir, mayor a 7, va a causar una mayor excitación. Por ejemplo, una persona ¿y esto qué puede ocasionar? Por ejemplo, una persona que va a estar dispuesta a epilepsia, si se hiperventila, le puede dar una crisis. ¿Por qué? Porque la hiperventilación pues, causa una alcalosis respiratoria. ¿Qué otra? La acidosis causa una menor excitación. Por eso es que una persona que está con una crisis hiperglucémica por cetoacidosis diabética va a estar todo ido. Ahora, la hipoxia. Hipoxia, si no hay oxígeno, no hay excitación neuronal. Así. Y algunos alimentos y fármacos. No sé si alguna vez han preguntado por qué el café te sirve para estar activo. Pues se debe a que el café ayuda a disminuir el voltaje umbral. ¿Qué quiere decir? Que si en lugar de que ahora alcance esta altura, se lo voy a hacer más bajito. ¿Te acuerdan de hace rato del ejemplo del niño que le dije, si alcanzas mi mano te doy un dulce? O te abro la puerta, por decirlo así. Pues, ¿qué va a ser más fácil? ¿Que me alcance estando aquí o que me alcance estando aquí? Pues si está más bajo el umbral, ¿no? Y por eso es más fácil que cuando disminuyó el umbral se dé la excitación. Eso hace ¿quién? La cafeína, la teofilina y la teobromina. O sea, hace café y té, te excitan. Y los anestésicos, esos al revés, en lugar de que te bajen el umbral, lo aumentan, bajan la excitación. Por eso es más difícil que se genere un potencial de acción. Ahora, ya para terminar, ¿qué es el retraso sináptico? Es el tiempo que hay entre sinapsis y sinapsis. ¿Y a qué se debe? Pues se acuerdan que yo les dije que me tardo
en el ejemplo de que yo escribí una carta, pues me tardo en lo que le mando la carta, en lo que el cartero le entrega y demás. Entonces, que en este caso sería la salida del neurotransmisor, el viaje por la hendidura, el tiempo que tarda en abrir el canal y la entrada de los iones. Entonces, el tiempo que se consume en todos estos procesos se le conoce como retraso sináptico y dura 0.5 nanosegundos. Milisegundos, perdón, milisegundos. Y listo, eso sería todo por este tema que es sinapsis. Entonces, nada más para que veamos cómo sí aprendimos. Sí vimos el concepto de sinapsis, de qué era lo de la ubicación y todo eso, ¿no? Donde se lleva a cabo la comunicación de neuronas. Los tipos de sinapsis también lo vimos. La síntesis neurotransmisor, nos pasamos un buen rato hablando de acetilcolina. Igual de eventos presinápticos, de que antes de que haya esa comunicación, pues tenemos que producir el neurotransmisor, ¿no? También hablamos de la liberación y recaptura, del retardo, que es de 0.5 milisegundos, perdón, los potenciales postsinápticos excitadores e inhibidores. Ya vimos qué significa, que el excitador es porque entra más sodio, o porque entra menos cloro, o porque no dejamos salir el potasio, y el inhibidor porque entra más cloro, porque sale más potasio y todo eso. Y ya, la integración sináptica, ese sí, apréndanse eso que les dije de lo de que entre más cercano estés, que es más importante la ubicación que la cantidad. Entonces, si tienen a una neurona que está a una terminal que está al lado del cono axónico, esa es la que va a mandar. Acuérdense, les van a preguntar así de que si excito a la 1, 3, 5, 7 y demás, y tienen 3 positivas y la negativa más cercana del cono, inhibición. Eso les van a preguntar, eso sí les van a preguntar. Entonces, ¿qué más les pueden preguntar? Si quieren, espérenme tantito. Listo, estaba buscando estas preguntas, ya las encontré. Entonces, estas preguntas son preguntas tipo ¿ok? Entonces, sinapsis. ¿Qué les pueden preguntar de este tema? Les van a poner una imagen así. Dentro de la siguiente imagen se muestran varias neuronas, dentro de las cuales algunas son excitatorias y una inhibitoria. Por lo tanto, ¿qué efectos se espera si se descargan 1 y 2? Esta está, bueno, Eh, esta está sencilla, ¿no? Porque si se descarga 1 y 2, ¿qué se esperaría? Pues excitación, ¿no? Entonces, si es excitación y quedamos que son varias neuronas que están colaborando para que se dé ese aumento en el voltaje de membrana, ¿qué va a ser? Pues va a ser una sumación, ¿cómo? Espacial. Acuérdense, la unión hace la fuerza, todo eso, ¿no? Entonces, espacial es que se reparten en el espacio para que entre todas le den, así como en el caso del coche que nos repartimos entre toda la superficie de la cajuela para empujarla, pues así funciona. Otro ejemplo, sumación, ¿qué diferencia a la sinapsis química con respecto a la eléctrica? Ajá. ¿Qué característica tiene la sinapsis química? Bueno, es al revés. Eléctrica con respecto a la química. Ujú. ¿Qué tiene la eléctrica y la química no? ¿Es más lenta? No, quedamos que la sinapsis eléctrica es más rápida. ¿Por qué? Porque están conectados los citoplasmas. ¿Se da por neurotransmisores? No, se da por iones. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Es bidireccional. Listo. Ahora, ¿cuáles son los principales inhibidores del sistema nervioso que producen un influjo de cloro? ¿El glutamato de serotonina? No, son excitadores. ¿Adrenalina y dopamina? No, también tienen a ser excitadores. ¿Cuáles quedamos que eran los... Ay, perdón. ¿Cuáles quedamos que eran los principales inhibidores? GABA y glicina. Incluso GABA, ese lo verán mucho cuando lleguen a la parte de que qué tiene que ver el alcohol o por qué se deprime. Pues porque el alcohol es un agonista de GABA y GABA es un inhibidor del sistema nervioso. Ahora, esta cuarta pregunta es, en la siguiente imagen se observan 3 neuronas. Ahí nada más tenemos 2, ¿no? Por lo cual, tanto, ¿cuál conducirá a mayor velocidad? ¿Cuál se les ocurre? No sé si recuerden que en la clase anterior ya les había dicho que entre mayor sea el grosor del axón que conduce el, el impulso, va a haber menor capacitancia. ¿Qué quiere decir? Que los iones no se van a estar atrayendo porque están muy cerca. Ya como están muy lejos, ya van a ser libres, van a ir a todos lados. Y además de que van a ser libres, es que pues imaginemos, no es lo mismo que
que los coches viajen por un carril súper estrecho a que viajen por un carril sote, ¿no? Entonces, por eso, ¿cuál es la respuesta? Es la W, ¿no? Ahora, durante la sinapsis, la despolarización causa lo siguiente en el botón presináptico: la unión del neurotransmisor, la fusión de las vesículas o la entrada de calcio. ¿Cuál se les ocurre? Bueno, esa creo que está diferente, entonces esa si quieren la dejamos ahorita, pero esta sí es importante. Afecta al potencial de acción y conducción en las neuronas. El diámetro, la longitud, el peso. El peso obviamente no, ¿no? Y la longitud, hemos visto en algún momento que porque un axón sea más largo va a afectar la conducción. No. ¿Qué vimos que sí? El diámetro. Esta pregunta está relacionada con la anterior, ¿no? La de esta. Acuérdense, a mayor grosor, mayor velocidad de conducción, en el caso de las neuronas, ¿ok? Y ahora, ¿cuál es la función de la mielina que permite aumentar la velocidad de la transmisión del impulso? Esta pregunta vino en el SUPREC. ¿Se les ocurre alguna? Yo, ¿qué les dije? Que se da la conducción del impulso. ¿Cómo les dije que se daba? O quizá no lo especifiqué, pero recordarán que teníamos entre, si quieren, ahorita regresamos rapidísimo a la aquí. Entonces quedamos que la conducción se da entre los nódulos de Rambier, ¿no? Esto de la conducción saltatoria, de que brinco, 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 brinco. Entonces, aquí ustedes dirán, oye, pero es que no viene esa opción de que los nódulos de Rambier. Entonces, ¿qué pasa? Am, Pasa similar a lo que les estuve explicando hace rato. ¿Qué era la capacitancia? Era la capacidad de de una célula de almacenar las cargas de un lado y de otro, ¿no? ¿Y eso qué hace? Al almacenar las cargas disminuye su movimiento. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Que no haya ese almacenamiento de cargas. ¿Para qué? Para que haya mucho movimiento. Por eso, la mielina sirve ¿para qué? Para disminuir la capacitancia. Entonces, esta, grábensela, ¿va? Y por eso aumenta la velocidad de conducción. Y ahora, el aumento del calcio intracelular favorece ¿qué? Bueno, ahí ya está, ¿no? Pero espero lo recuerden. Habíamos quedado que el calcio es lo que permite que las vesículas salgan de la neurona. ¿Para qué? Para que pues ya se liberen al espacio de la hendidura sináptica. Y ahora sí, eso sería todo por la clase del día de hoy. Entonces, pues intentaré ir avanzando porque ya me comió el tiempo. Pero pues vamos a seguir aquí. Confíen. Y listo. Adiós, Docs. Que estén muy bien.